Buenas tardes, ¿cómo les va? Esto es Plenario, una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa, iniciando una semana muy intensa, donde hay previstas numerosas reuniones de comisión en martes y jueves, temas muy importantes que se van a analizar. Vamos a ir desgranando todos los temas que se van a analizar en esas comisiones. Pero además hay pedidas tres sesiones para miércoles y jueves, nada menos. Se acaba de oficializar hace poco más de una hora una de ellas, la que pide justamente el oficialismo y sus aliados. Pero bueno, hay también pedidas sesiones de parte de los radicales y por parte de otros sectores para el jueves, en este caso, para tratar nada menos que uno de los DNU, el DNU que tiene que ver con los fondos reservados de la CIDE. Bueno, de todo eso vamos a hablar con mis compañeros, a quienes ya mismo paso a presentar. Daniela, vamos a ver cómo estás. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, eso que decías vos recién, José, con la confirmación, el miércoles a partir de las 11, la primera sesión, ¿no? ¿Qué pasa con lo que está convocado por el pedido, en realidad, por el radicalismo a partir de las 14? A las 14 o a continuación dicen, bueno, nosotros estamos listos para esperar si es necesario, para agregar tema educativo, tema de fondos educativos, y como decías vos también, hacemos Coalición Federal y algunos otros referentes que piden la sesión para el jueves a la mañana. ¿Esto qué quiere decir? Que la sesión del miércoles va a ser muy larga y podemos seguir charlando sobre el DNU. Esto quiere decir que están dialogando entre los tres sectores más importantes que convocaron para ver si se puede incorporar algún tema a esa sesión de las 11 del miércoles. Todo eso está sucediendo ahora mismo, charlando a ver cómo contentar a todos, tratar la mayor cantidad de temas, que cada vez que vamos a hablar de una sesión tenemos una cantidad enorme de temas que están pendientes. Bueno, ver qué pasa con esa negociación. Recién se abre entonces esta convocatoria para el miércoles a las 11. Y recordemos que la sesión madre, digamos la única que está oficializada hasta ahora, bueno, es un símil de lo que iba a ser la semana pasada, que se frustró porque no se alcanzó el quórum, pero con un agregado más, que es el tema de la esencialidad en la educación. O sea que si ya para aquella sesión se espera entre 21 y 24 horas, no quiero ni pensar lo que será la próxima. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, sí, la Cámara de Diputados se convirtió súbitamente en un menú de sesiones a la carta, ¿no? Donde todos los bloques buscan meter la cuchara en la rosca, en la cocina parlamentaria. Así que bueno, va a ser una semana para alquilar balcones. Son 3 convocatorias en menos de 24 horas, ¿no? Porque la primera está convocada para el miércoles a las 11 y la última, la tercera y última, para el jueves a las 10 de la mañana. Lo separan menos de 24 horas. No dan los tiempos físicos, no da la logística para poder llevar a cabo 3 convocatorias al recinto, pero pueden llegar a haber 2. Hay 2 que tienen más chances. Una ya fue convocada, es la que está convocando el PRO y la Libertad Avanza, con el mismo temario de la sesión que se frustró, que se truncó la semana pasada, con el agregado, lo dijo Daniela recién, que es la declaración de la esencialidad educativa. Y es posible que Encuentro Federal, junto con la Coalición Cívica, también un grupo de radicales díscolos, sostengan esta convocatoria a sesión, que tiene que ser formalizada para el jueves a las 10 de la mañana, porque tienen una serie de cuentas pendientes con el oficialismo que no fueron saldadas, mientras que la que está más en debate o más en duda, si se quiere, es la convocatoria del radicalismo para discutir la ampliación del presupuesto para universidades nacionales. Hay una negociación que se está dando en tiempo real mientras nosotros estamos haciendo esta introducción. Veremos cómo decanta eso, pero tenemos de todos modos una semana, unos días, 2 días particularmente muy, muy cargados, y bueno, va a ser para alquilar balcones, como decíamos recién. Así es, y bueno, habrá que ver entonces si los tiempos físicos dan y si los físicos dan, de los legisladores y también del periodismo. El quórum da también, ¿no? Viene por ese lado, en realidad, más que la voluntad de pedir sesiones y de ver cómo se desarrolla ese cronograma, ver quién tiene el número como para poder sostenerlo y decir, bueno, yo voy a la tuya, si vos venís a la mía, entonces si vamos a hacer esto de combinar, porque ninguna fuerza
que justamente Unión por la Patria, que es el que más número tiene, no convocó a ninguna, si ninguna de las fuerzas que está convocando se garantiza el apoyo de sus colegas, esto es un intercambio de figuritas que no va a ningún lado, porque no lo va a lograr nadie. Entonces, ¿cómo se juega eso? Si nos ponemos de acuerdo, yo voy a tuya, vos venís a la mía, bueno, vamos una sola, ¿no? Pero bueno, forma parte de esta negociación y este reclamo también que viene de varios sectores, sobre todo de los dialoguistas, de las sesiones, que se dejen de pedir sesiones especiales, ¿no? Que vengan, exacto. Que sean sesiones ordinarias. Sesiones ordinarias. Hasta el día nos reunimos y charlamos de todo lo que tenemos pendiente. Es un mecanismo que se terminó naturalizando con el tiempo, un modus operandi que no es, que es anómalo, que es irregular, pero que todas las gestiones de los últimos años la implementaron para tener un control sobre los temas que se debaten y se llevan al recinto. Porque lo normal sería que se pudieran debatir todos los proyectos que tienen dictamen y que cualquier bloque lo pueda llevar al temario, ¿no? Bueno, eso en realidad me parece que más allá de lo formal, lo que decís vos, Eva, es el temor de lo que sucedió el miércoles pasado, el temor de que haya temas que no se podían controlar, en realidad, porque tanto el oficialismo tenía temas con respecto a la visita de los represores, Unión por la Patria tantas ganas tampoco tenía porque tenía algunos temas sin resolver y creo que esta semana van a ser peores eso en ese sentido porque se ha profundizado la crisis política que tiene el peronismo también. Entonces ahí se iba un poco de las manos, medio como que se diluyó esa amenaza de cuestiones de privilegio que iban a ser larguísimas. Pero que los temas siguen vigentes también para este miércoles. O sea, va a suceder. De todos modos, por ejemplo, para la sesión del jueves, yo creo que la aritmética favorece claramente a la convocatoria que hizo Encuentro Federal junto a la coalición, porque si contamos que son 99 diputados nacionales de Unión por la Patria que van a colaborar con el quórum, sumado a quienes son los convocantes, que son 16 de Encuentro Federal, 6 de la coalición cívica, 7 diputados de la UCR y tenemos 5 diputados del FIT. Eso da una base que da por encima de los 130 voluntades. Si se sostienen esa correlación de fuerzas, la sesión podría hacerse. Claro, en el medio puede meter la pata, meter la cola, mejor dicho, el oficialismo y lograr que bajen esa convocatoria. El que mete la cola siempre es el diablo, así que... Así que veremos. Hay un clima político muy caliente, como se verá en el Congreso de la Nación. Veamos cómo está el clima real, el clima en la ciudad de Buenos Aires. Justamente, bueno, tenemos un cielo parcialmente nublado o poquito nublado, está más que nada soleado, 12 grados de temperatura, que es la máxima que vamos a tener durante el día de hoy, una mínima de 7 grados que se sentía menos todavía, bien temprano hacía mucho frío. Mañana, bueno, un poco más, 18 grados de máxima y una mínima de 9 grados. Así que un día más cálido y ni hablar el miércoles día de sesiones, donde bueno va a haber 18 grados de temperatura máxima y 10 grados de mínima. Mañana mucho sol y sol toda la semana. Toda la semana. Pero bueno, es así que bueno, vamos a ver si la temperatura termina acompañando a lo que es un poco la temperatura que hay en el Congreso de la Nación, donde, bueno, veremos a ver una semana que se presume, bueno, hablábamos de que va a haber reuniones de comisiones muy importantes, temas muy importantes, ficha limpia, entre otras cuestiones. Después vamos a ir desgranando todas las cuestiones que se van a analizar a lo largo de este martes y jueves. El miércoles no se han previsto reuniones de comisión, porque, bueno, obviamente ya bastante tenemos con las sesiones. Las sesiones que, de todas maneras, todo remite a lo que terminó sucediendo el 29 de abril pasado, recordemos, cuando se había convocado al tratamiento de la segunda versión en diputados. Hubo tres pasos de la ley de bases por la Cámara de Diputados. En esa ocasión se había convocado una sesión que ya se anticipaba que iba a durar más de 24 horas, como terminó sucediendo, y para el día siguiente ya en la previa, Unión por la Patria había convocado una sesión. Justamente que de todas maneras decían ellos, ahí chocaron los reglamentos, decían que reglamentariamente se podía hacer eso y las autoridades de la Cámara tenían que conceder habilitar esa sesión, más allá de que en la práctica no se pudiera llegar adelante. Las autoridades de la Cámara terminaron no concediéndola, nunca se convocó a esa sesión para el martes siguiente. Bueno, y es un poco lo que uno se pregunta si no es lo que terminaría sucediendo ahora esta semana.
atendiendo a esa cuestión es que el radicalismo dijo y lo puso muy en claro en su pedido de sesión, que es para las 14 o bien para el final de la sesión. Exacto. Que está prevista para las 11 de la mañana. Sí. En el caso de la del día siguiente no hay ninguna referencia de esos tipos. Pero la cuestión es que a esta hora todavía no fueron oficializadas ninguna de esas dos comisiones. Que, bueno, lo que hoy sabemos es que algo va a haber, entonces a ver qué se puede incorporar y por ahí hay alguna negociación para incorporar algún otro tema en la sesión. Lo que sí, el otro día estaba reflexionando un poco, ¿no? Estamos en agosto y realmente ha habido muy pocas semanas que no ha habido actividad. Estamos, más allá de todo, que nosotros seguimos mucho el ritmo de las sesiones, el ritmo de comisiones viene muy intenso. Se vienen trabajando un montón de temas. Creo que en el receso está por ahí nomás, porque hubo también negociaciones para la sesión de la semana pasada que al final no fue, pero viene muy movido y promete seguir así porque en un mes está llegando el presupuesto, así que para entretenerse va a haber seguro y más que nada, como también decíamos recién, el tema electoral que sí o sí hay que tratarlo antes de fin de año. Por eso me parece que este año va a estar entre los más activos del Congreso. Sí, al menos. Sí, vamos a tener una buena cantidad de sesiones también. Sí. Por lo pronto, pues se están acumulando la cantidad de dictámenes favorables. Sí. Y bueno, es una parrilla que va creciendo. Es difícil en realidad medir la productividad porque a veces lo que te dicen que si es por presentar muchos proyectos, si es por tener muchas sesiones, si es aprobar con la ley de bases, no es muy difícil. Claro, con una ley sola, ¿no? La ley de bases tenía, no sé, 150 artículos más o menos, la versión final que terminó votándose. Y bueno, por el volumen, 200 y pico. 200 y pico, perfecto. Bueno. Digo, la ley de bases vale por, no sé, claro, 100 proyectos de ley, probablemente por la cantidad de reformas que introduce, ¿no? Entonces, como vos decís, Dani, es muy difícil medir, digamos, en términos cuantitativos la producción legislativa. Y tan es así, respecto de la ley de bases, que, por ejemplo, hoy se reglamentó otra parte de esa ley, porque se va reglamentando a medida que, o sea, ni siquiera hay tiempo material para implementarla toda por completo. Hoy lo que aparte que se reglamentó, la tengo acá anotada, porque es la parte referida a los contratos y licitaciones públicas, que es otra de las partes muy importantes. Habían dicho, yo ya me pierdo un poco, ¿Rigui todavía no se reglamentó? No. ¿O sí? No se reglamentó. Sí, la semana pasada no estuvo. No. Decían que salía para hoy, o sea, todo estaba muy atento al boletín oficial, a ver si salía, entonces, bueno, esa parte no salió. Bueno, la intención es brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones que se requieren, todo apunta justamente a esto que tiene que ver con las inversiones, que es lo que más espera, obviamente, el gobierno nacional, como tiene que ser. Y justamente, y hablando de inversiones y hablando de conseguir plata, la primera cosa que se había reglamentado era el blanqueo. El blanqueo. Justamente sí, las privatizaciones también ya fueron reglamentadas. Privatizaciones y el tema del empleo. La semana pasada, pero claro, por la complejidad y heterogeneidad de reformas, se hace imposible poder reglamentarlo de una sola vez en el boletín oficial. Son temas muy arduos que merecen un análisis muy meticuloso y de a poco Secretaría de Legal y Técnica va sacando estos temas. Así es, y bueno, tiene las firmas, la reglamentación del presidente Javier Milei, del jefe de gabinete Guillermo Francos, también del ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger y el ministro de Economía Luis Caputo. Y la referencia esta tiene que ver con, mencionamos a Sturzenegger y uno, si hablamos de Sturzenegger, ¿qué se le viene a la mente a uno? Hojarasca. Hojarasca es la ley que él prometió. Sturzenegger. Yo pensé ahora, me recordé que era ministro y la verdad que no está teniendo tanta actividad, ¿no? Como al frente de eventos o de declaraciones, no lo estamos Tiene mucho trabajo en las sombras. Bueno, es el ghostwriter o el autor intelectual. Le podemos conceder los derechos de autor de la ley bases también. Y del decreto. Con el secretario de Energía también, Rodríguez Chirillo, pero Sturzenegger tiene una impronta muy fuerte en el gobierno, pero es verdad que desde el punto de vista de la comunicación política hay otras personas que asumen ese rol. Uno es el vocero presidencial Manuel Adorni y hay otros dirigentes que tienen mucha más exposición política. Sturzenegger prefiere el perfil bajo, pero no por eso tiene un rol menor, ¿no? De hecho, es muy disruptivo. Por ahora, Hojarasca está en Hojarasca, porque la verdad que está ahí. Diría que está en germen todavía. Sí, todavía no está. Pero él, antes del receso legislativo, había justamente dicho que era la primera ley que se iba a mandar. O sea, no hay apuro.
No, que la estudien, estamos bien. Sí, es una ley básicamente pero... para remover todas las trabas burocráticas que existen sobre determinadas leyes, aspectos de leyes, para generar, agilizar el desenvolvimiento económico de aquellas actividades que se piensa que quedaron medio obsoletas o que están teniendo un funcionamiento no pleno. Y decían también que iban a implementar una serie de reformas del Estado, por ejemplo la reforma de la educación y la modernización de la justicia, que estaban en la primera versión de la ley de bases y que de las cosas que fueron quitadas, sobre todo al principio, bueno, esas son algunas de las cuestiones que vendrían. Ya entiendo que eso no es la parte de ley de hojarasca, sino otras leyes que está elaborando Sturzenegger, que entonces cuando no habla está escribiendo algo, así que... Sí, ahora estamos en esta modalidad de proyecto de ley. Si bien podemos hablar, por ejemplo, en seguridad y paquetes, están tratando proyectos de ley por separado. Claro, ¿no? Bienvenido sea. Sí. Bienvenido sea. Sí. Sí. Y por ejemplo, entre esas cosas está el divorcio simplificado, que era una de las cuestiones que pasaba por la ley original de bases, y que los abogados ya dijeron que no quieren saber nada con ese tema. Y dieron las razones por las cuales no. El juicio por jurados, eso también es otra de las cosas que dicen que vendrían, una ley penal cambiaria, son las cuestiones que vendrían, una reforma de la ley de factura electrónica, son cuestiones que están analizando con esa legislación que pretende a implementar más temprano que tarde esta administración. Pero bueno, veamos entonces, a ver, mañana hablábamos de muchas de las sesiones, de las cuestiones que tenemos previstas para esta semana, las reuniones de comisión, que son muy intensas, y hay una comisión que yo empecé a mirar, vi que figuraba un temario. Temario larguísimo. Y el temario era larguísimo, así que mejor que lo expliques vos, Daniela. Exactamente. Mañana a partir de las 11 está prevista esta reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo. Está Martín Tetaz del radicalismo. Yo le sigo diciendo de Evolución, pero no, ya es el bloque del radicalismo. Pero sigue igual esas apreciaciones internas porque siguen funcionando un poquito en el radicalismo, ¿no? Y es precisamente lo que decíamos recién, la ley de bases vino tan ambiciosa, también con contenido ligado al trabajo, y tuvo trabas que hicieron que se aprobaran algunas cosas vinculadas, por ejemplo, con el tema de las multas, con el tema de las indemnizaciones, pero en ese ida y vuelta que incluye gobierno, empresarios, sindicatos, se había empezado a trabar, además que estaba también el tema en discusión con los sindicatos por el decreto, ¿no? Que está frenado, ahí también las modificaciones que surgieron de parte del decreto 70-2023, entonces este tema quedó pendiente, este tema dijeron, bueno, esto se tiene que dar, hay una cantidad de proyectos para tratar acá en la comisión y requiere haber más allá del paquete enorme de lo que fue la ley de bases, bueno, sentarse a ver qué es lo que hay que modernizar teniendo en cuenta este contexto que ahí les voy a contar un poco, pero preocupa mucho el tema del empleo informal, que redunda directamente en la recaudación y redunda directamente en el sistema previsional. O sea, un tema que acá en el Congreso se está tratando permanentemente, es más, se está tratando en el Senado, el tema previsional. ¿Por qué? Porque la plata no alcanza para pagar a los jubilados, si no se mejoran las condiciones de contratación, si no se revisa. Y nadie quiere revisar lo que le conviene, nadie quiere moverse, pero el sistema que está cada vez más flojo. En esta comisión de mañana hay 26 proyectos que van a estar en análisis. Es una primera reunión donde dice, bueno, revisemos 26. ¿Qué tenemos? 26. Revisemos qué tenemos para tratar. Bueno, vos, ¿qué trajiste? ¿Qué trajo Unión por la Patria? ¿Qué tiene pendiente y qué quiere traer al debate? Hay proyectos de la coalición cívica, del radicalismo, de distintos sectores del interior también del país. ¿Para qué? Modificar tres temas. Uno, asociaciones sindicales que, si se acuerdan también, Javier Milei lo menciona en todo el paquete anticasta, ¿no? Cuando se empieza a hablar de esta situación en los gremios que son difíciles de modernizar, ¿no? Claro. Si hablamos de casta, también podemos pensar, ¿no?, en los sindicatos que vienen flojos de renovación, de modernización, de cupo, de democratización, bueno, todo eso. Otro tema que nosotros los periodistas también lo conocemos bastante, que es las convenciones colectivas de trabajo, ¿no?
algunos esquemas de trabajo que están un poco viejos, pero que también al mismo tiempo protegen a los trabajadores que están ahí dentro de ese paraguas, que son las convenciones colectivas, y que también manejan ese vínculo que hay entre las empresas y los sindicatos con el trabajador ahí en el medio. Y modificar esto de leyes vinculadas al empleo en general y de cómo mejorar este vínculo o cómo aceitarlo un poquito, que viene medio obsoleto. Esto dice el gobierno, ¿no? Que viene medio obsoleto. Unión por la Patria, por ejemplo, ya sabemos que a partir de mañana va a defender o se va a poner, ¿no?, firme en cualquier... No digo en contra de cualquier modificación, en contra de cualquier modificación que pueda afectar el estatus de los trabajadores, que signifique las horas de trabajo, que tengan que ver con la remuneración, que tengan que ver con los derechos. Indemnizaciones. Indemnizaciones, exactamente. Ahí revisé algunos de los proyectos porque la convocatoria están todos los proyectos mencionados. No está el proyecto, ¿se acuerdan que hemos hablado de la reducción de la jornada laboral? No está, eso había sido una discusión aparte, no está para tratar mañana. Hugo Yasky, referente de CTA, como sabemos, en ese doble rol que tiene, ¿no?, de diputado y de referente sindical, habla en un proyecto del refuerzo de la protección de los delegados sindicales, que ya está en la ley, pero agrega algunos ingredientes como para que no haya ningún obstáculo para poder ejercer esa representación, ¿no?, generalmente por 2 años los delegados en las empresas, para que no haya ninguna cortocircuito con la empresa, para que se respete y que solo haya cualquier modificación en el estatus laboral a través de la justicia. Claro. ¿Sí? Ahí aclara que está ya contemplado en la ley, pero hace algunas modificaciones para garantizar esta protección de los delegados sindicales. Hay otro proyecto también que me interesó, ahí está, de Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, que hace un crossover ahí entre asociaciones sindicales y equipos de fútbol o clubes de fútbol, ¿no? Tiene nombre y apellido, ¿no? Esa reforma, Hugo Moyano. Tiene nombre y apellido. ¿Y qué impide? Quienes están, digamos, en representaciones sindicales al frente de gremios, solo pueden ser elegidos si no tuvieron vínculo con, sobre todo el fútbol, en los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque se ha generado una empatía tan fuerte entre lo que es la dirigencia del fútbol y los gremios y los barra bravas, ¿no? Sí, claro. Esa conjunción. Esa es la tríada. Esa tríada, siniestra, porque no lo menciona el proyecto de ley tan claramente, pero esos manejos, esos negocios que van por afuera, en donde también se incluye la discusión por las sociedades anónimas deportivas, también va a salir seguramente cuando se hable de esto, entre los negocios que están haciendo los clubes, ¿no?, y el rechazo de los clubes a que entren las empresas. Bueno, todo esto... Sí, yo recién mencionaba a Hugo Moyano, pero también pensaba, reflexionando, que el actual presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, pensé que ibas a decir ese nombre, tiene claro, una extracción sindical y es uno familiar, de los últimos diques de contención para el desembarco, si bien falta un montón de cosas, pero digo, es uno de los defensores del actual sistema, del actual statu quo en los clubes de fútbol tradicionales. Que a su vez, lo que estábamos hablando antes, muchos de ellos en crisis. Lo mismo con el ¿por qué? Porque no alcanza la plata de los socios, porque los jugadores se van, porque no entra dinero, porque el dinero entra y se va. Bueno, por todo eso que es como para charlar. Martín Tetaz, el presidente de la comisión, también reflota un proyecto. La mayoría no son proyectos de ahora, nuevos. Pone un tema que ya se habló este año y habla de la alternancia en la dirigencia sindical y la posibilidad de una sola reelección al frente de los gremios. Ahí va, ya sabemos cómo es la discusión. ¿Desde cuándo cuenta esa posibilidad de la reelección? Si es si me cuentan los 40... Es un déjà vu de todos los años, ¿no? Todos los años. Todos los años se reflota este tema y bueno, queda después en saco roto. Sí, algunas cositas se le fue logrando, pero es una guerra de trinchera, ¿no? Un poquito avanzada, un poquito retroceder, porque con los gremios en ese sentido es difícil. Ahí está también, ya si hablamos de lo que hablamos siempre, la plata de las obras sociales, el manejo de la salud, todo eso, que también está vinculado. Por eso Martín Tetaz va
Ahí me parece en conjunción con el oficialismo. El oficialismo quiere esto, lo de una sola reelección, o limitar, o por lo menos que esta alternancia entre quienes están al frente de los sindicatos. Dani, yo recordaba, recién vos hablabas de las leyes anticaste y que Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso había hablado de, bueno, impulsar una serie de medidas, y una de ellas era eliminar la retención compulsiva de los aportes a los gremios, ¿no? No sé si eso va a estar dentro de este repertorio. Sí, ahí lo trae Gerardo Milman. Mira, es justamente uno de los proyectos que rescaté también, porque es otro de los temas que había quedado con mucho tironeo: derogar el aporte solidario de quienes no están incluidos en... A ver, si vos no te querés afiliar al gremio y no querés aportar, por más que estés dentro, que cobres por el convenio, si vos no estás afiliado, no te pueden... obligar a hacer este aporte, entre miles de comillas, solidarios, porque tan solidario no es, ¿no? Es un tema que también, por eso me parece que va a venir por el lado de esto de la polémica. Milman, también con el aval del oficialismo, y esto de revisar algunas cosas que hacen ruido en este vínculo. Y los fundamentos de lo que fui leyendo un poco de los proyectos, hay proyectos que son puros de legislación del trabajo y algunos que incorporan, se van a tener que tratar en plenario con otras comisiones porque choca otras áreas. La preocupación de todos por el tema del crecimiento del trabajo informal. No por las nuevas maneras de trabajar, porque hay mucho más cuentapropismo, pero sí en cuanto a la registración de ese trabajo, necesariamente porque el Estado pierde plata, digamos, por ese circuito negro que afecta también a, como les decía, lo posterior de las jubilaciones, de las obras sociales, del sistema de salud. Y al mismo tiempo también poner un poco el foco en estos sindicatos con viejas prácticas, de que es hora que alguien un poco, bueno, meta la cuchara, como dijo Seba, y ver, bueno, qué podemos ofrecer y qué puede ceder cada espacio como para que todo se vuelva un poco más transparente, más democrático y en definitiva para beneficiar al trabajador, ¿no? Debería ser la primera parte. Así que mañana se abre esta discusión con muchos proyectos, puede ser que haya invitados, pero segunda mitad del año con temas vinculados al trabajo. Bueno, muy completa esa reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo que preside Martín Tetaz, y bueno, ya nos dio todo un pantallazo de lo que va a ser esa intensa reunión que arranca a 14:30, entonces... no, temprano, a las 11. A las 11, a las 11 de la sí. mañana, bueno, bastante larga se espera, mejor que arranquen temprano entonces. Bueno, vamos a una muy breve pausa y después tenemos mucha más información en plenario. Al joven le cuento que hay muchos caminos, pero solo uno que te lleva lejos. El de tu conducta, ser luchador y honesto. Y elegido el sueño, buscar tu sendero. Y en ese camino, si caminas recto, hallarás la viña que te da la vida. Del sueño hecho vino, beberán tus nietos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Seguimos con plenario y bueno, entre las disposiciones que hubo durante esta jornada, hubo una que, la AFIP eliminó la obligación de registrar los contratos de alquiler. Esta es una de las medidas que se anunciaron en la jornada de hoy. A ver, esa es una de las cuestiones que, bueno, ahí tenemos el tuit del presidente de la Cámara de Diputados que, bueno, pondera justamente este anuncio de parte de la AFIP que eliminó esto que era un engorre más que corría para todo y bueno, es parte de la desburocratización de la que hablábamos al principio. Sí, de la desregulación, digo, va muy en línea también con la derogación de la ley de alquileres, ¿no? A través de la ley bases. Y hubo una justificación, las autoridades indicaron que con esta medida buscan reducir la carga administrativa y burocrática de los contribuyentes y responsables. Así que bueno, ya no es necesario... Exacto, no, que lo que
sí se va a tener que seguir registrando en el caso que vos lo quieras deducir de ganancias, ¿no? Claro, Porque eso sí. es un beneficio Sí, que... si vos querés acceder a algún tipo de beneficio fiscal, tenés que seguir declarando este contrato de locación ante las autoridades, ante la FIP. O sea, si vos no lo querés hacer por cualquier motivo, te olvidaste, se te pasó un mes, nada, lo único que no recibirás el beneficio, pero no estás incumpliendo. Sí. Eso viene por ese lado. Si querés obtener el beneficio, ok, pero no es obligatorio y vienen en esa línea de... Sí, no estás haciendo nada no ilegal, estás haciendo nada no mal. estás burlando la ley, en fin. Así que, exactamente. bueno, forma parte también de lo que vos decías, esta línea rectora del gobierno de desburocratizar y desregular áreas que no necesitan, según la óptica del gobierno, la intromisión del Poder Ejecutivo en la vida de estas actividades. Y justamente ese era el tuit que veíamos recién del presidente de la Cámara de Diputados, justamente retuiteando el tuit de quien es subsecretario de Medios, que es Javier Lanari, quien decía que otra regulación soviética menos, hasta nunca, nefasto RELI, que es el régimen de registración del contrato de locación de inmuebles. Y bueno, esa era la manito que hace. Sí. Adiós. Bueno, Adiós, mucha carga ideológica, ¿no? va. En el comentario de el funcionario del gobierno, pero bueno, lo concreto es esto, ¿no? Que ya no hay obligación para la persona de registrar los contratos de locación ante la FIP. Muy bien, bienvenido sea esas medidas que están anunciadas dentro de todas las regulaciones que los que decíamos al principio de lo que se está encargando o se va a encargar el nuevo ministro Federico Sturzenegger. Y bueno, hablábamos entonces de la jornada de mañana, que se presume muy intensa en materia de comisiones. Hay entonces bien temprano una comisión de asuntos municipales que va a terminar de constituirse esa comisión, y a las 11 de la mañana y a la misma hora se va a reunir también legislación del trabajo, que evidentemente tiene prevista con todo el temario que nos detalló. Sí. Daniela, va a ser hasta tarde, y bueno, después seguimos. A las 14 horas vamos con asuntos constitucionales y justicia, que entiendo que es ficha limpia lo que van a tratar. Hay invitados, todavía no está la lista de invitados, después si llega durante el transcurso de este programa lo vamos a anunciar quiénes son los que van a estar. Y a las 14:30 hay una reunión, una convocatoria que para tratar un tema que es de los que a lo largo del primer semestre tuvo un debate muy intenso que tiene que ver con los juegos online. Bien. Que es el plenario de las comisiones. Y ahora vamos a ver 5 comisiones. Mónica Frade agregó también la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, porque bueno, considera que está bastante segmentado el perfil del jugador que se dedica justamente al juego a través de las plataformas online. El paradigma, si se quiere, es una persona joven que ya no tiene que trasladarse como antaño a casinos o a hipódromos para apostar, sino que es una persona que con un teléfono inteligente que tiene al alcance de la mano en cualquier lugar, en la cola del supermercado, viajando en colectivo al trabajo o yendo a la escuela, bueno, puede justamente acceder a estas plataformas que son una puerta de acceso a una adicción que muchas veces no se la mide con la misma vara que otras patologías, otros consumos problemáticos, como puede ser el alcohol, el cigarrillo o las drogas sintéticas. Así que bueno, es importante que se ponga en agenda esto. La idea es hacer una reunión más después de esta, una informativa más, para la discusión entre los diputados nacionales y después ya pasar a la firma de los dictámenes con el anhelo de terminar este año con una ley que regule justamente la ciberludopatía, ¿no? Que es este fenómeno del que estamos hablando. Vamos a hacer un repaso ahora, si les parece, para ver. Esta no es la primera vez que se trata este tema, esta es la vez en la cual se avanza con más decisión en la Cámara de Diputados. Y vamos a ver entonces, bueno, partiendo de esa base, de ese plenario que se va a realizar entre las comisiones. Este va a ser la tercera reunión en materia de plenario, es la cuarta en la que se va a debatir este tema. Son las comisiones de prevención de adicciones, acción social y salud pública, comunicaciones e informática, legislación penal y familias, niñez y juventudes. El dato saliente de esto es que se incorpora también a familias
que era un reclamo de varios diputados, que también, porque como este es un tema que si este no es un tema de familias, ¿cuál es el tema de familias? Es lo que decían. Entonces cuando uno decía, bueno, ellos mismos, estos diputados, reconocían que si pones muchas comisiones, se complica la emisión del dictamen. Acuerdo, claro. Entonces, pero bueno, decían, bueno, pero que saquen otra. En todo caso, no voy a decir cuál decían que sacaran, pero en última instancia me parece que todas las que están tienen que estar, y familias, niñez y juventudes se va a sumar, y por lo que decían hoy, por ejemplo, en particular, consultándola con la diputada Mónica Frade, ella decía que, bueno, han sido invitados los asesores para trabajar, que esto es un tema en el cual tienen que avanzar justamente los asesores para esto. Sí. Han sido invitados especialistas vinculados a la temática de ciberapuestas y ludopatía. Y bueno, este es un tema que en el cual hay, veamos, 158 proyectos están Le ganaste en el a tema. Mi comisión. Hay, claro, en realidad es en la historia. Si uno, esto es muy sencillo, si uno googlea en la cantidad, hace la búsqueda global en la página de la Cámara de Diputados, que contienen también los proyectos que hay en el Senado, entonces, bueno, te aparecen esa cantidad de proyectos, pero hay 29 con estado parlamentario en realidad. Y si vamos al caso de desde cuándo es un problema, desde tiempos inmemoriales, pero en abril de 2005 fue el primer proyecto que se presentó sobre esta cuestión. Lo presentó en ese momento un diputado peronista, fueguino, Miguel Ángel Baigorria, y él lo que pedía era en ese momento, este repaso vale como para ir viendo cómo ha ido evolucionando desde lo que era entonces hasta lo que recién mencionaba Sebastián, que es el casino, el casino tenerlo acá. Sí, casino online. Casino online. Bueno, entonces Miguel Ángel Baigorria había propuesto en ese momento crear el régimen de prevención y tratamiento de la ludopatía, porque la ludopatía en realidad existió siempre, obviamente con o sin celular. Por ese entonces, otro que había presentado un proyecto era el entonces senador Miguel Ángel Pichetto, que él pedía modificar un artículo del Código Civil sugiriendo la inhabilitación judicial de los ludópatas. Una condición que antes se limitaba a los ebrios habituales y a los consumidores de estupefacientes, pero entonces dándole una jerarquía especial a los ludópatas, entonces poniéndolos también en ese caso. Sí, bueno, por ahí la discusión es sobre quién recae entonces, ¿no?, el proyecto de ley. Entiendo que no sobre quién juega, ¿no? No es que se castiga, sino que por lo que veo que se está trabajando es sobre las empresas y sobre las publicidades. Medidas, claro, que se apliquen. En 2014 había habido, buscando así en los archivos, habían organizado una de las primeras reuniones para analizar esto que ya era un problema en ese entonces. Lo había participado Margarita Stolbizer, entre los diputados que más se recuerdan, Miguel Base ya estaba también y otros diputados más. Y en esa reunión habían participado también dos periodistas, Federico Pur y Ramón Indart. Justamente, ellos eran autores del Poder del Juego, un libro, y entonces habían expuesto reflexiones sobre lo que ahí veían el negocio. Generaba, estamos hablando de los datos de 2013. 2013, 125.000 millones de pesos de entonces. Que era plata. Equivalía entonces a la recaudación de impuestos del gobierno nacional durante un mes y medio. Ese es el dato como para tener más o menos en cuenta lo que movían. En ese momento las salas en todo el país eran las salas de bingo y casinos, eran 502, el tesoro de la actividad estaba en las tragamonedas que habían sido permitidas en 1998. Veamos entonces ahí en las placas, ahí si corremos un poquito las placas, bueno, más adelante vamos a ver lo que decía Rogelio Iparraguirre, que es vicepresidente segundo de la Comisión de Prevención de Adicciones. Y bueno, él decía, por ejemplo, no sé si lo tenemos ahí, pero por ejemplo decía que de las empresas legales, la número 1 invirtió en publicidad en 2022 16 millones y medio de pesos. En 2023
lo vamos a ver un poquito más adelante, así me va acompañando. Ahí tenemos. En 2022, 16 millones y medio de pesos. En 2023, 948 millones. Y se prevé que para 2024 van a ser 7.500 millones de pesos en publicidad. Solamente una de las empresas, las empresas de juego y de las que son legales. Sí. Ni hablemos de las que son ilegales. A ver, veamos entonces. Esto es un fenómeno mundial también que en el mundo. Vamos a ver datos en el mundo. En 2020 lo que movió esto, según son datos de un informe de Global Online Gambling Market, y son en 2020 65.316 millones de dólares movió el juego. En 2023 87.910 millones de dólares y en 2027 las proyecciones indican que por lo menos va a generar 130.000 millones de dólares. Sí. O sea, eso es todo lo que modifica. Ahora, bien, decíamos nosotros entonces que esto ya en su momento uno pensaría que es la primera vez que se avanza bastante con el tema del buscar una legislación sobre el tema, todas estas reuniones que está habiendo en la Cámara de Diputados. Pero veamos entonces, en la próxima placa vamos a ver que en el Senado, por ejemplo, el 20 de marzo de 2019, un proyecto tuvo media sanción de en la Cámara de Senadores. El proyecto era de los senadores radicales Mario Fiat y Silvia Elías de Pérez. Y bueno, el objetivo en ese momento era prevenir el juego compulsivo y ofrecer a las personas información para su ayuda. Regulaba la sala de juego de azar y casinos de manera tal que fueran actores esenciales y coadyuvaran a la tarea de prevención. Eso finalmente, además, establecía e implementaba una línea telefónica gratuita y la creación de un registro nacional de autoexclusión. Todo eso, en definitiva, bueno, el tema tuvo media sanción. Después perdió estado parlamentario. Sí. En diputados no se trató nunca. Esa media sanción quedó archivada. 20 de marzo de 2019 es como que fue en el siglo pasado prácticamente con todo lo que pasó en el medio. Antes de la pandemia, ¿no? Claro, antes de la pandemia, así que me parece que hay que volver a charlar todo lo que se charló hasta ese momento. Imaginen que después en pandemia esto explotó. Explotó a full, claro. Obviamente. Sí, igual los proyectos que se están tratando ahora, a diferencia de aquel proyecto de Silvia Elías de Pérez y de Mario Fiat, del Senado van un poco más al hueso, ¿no? Porque establecen, por ejemplo, algunos de ellos, los más ambiciosos, la prohibición de la emisión de publicidad asociada al juego online, al juego en general, y también sistemas biométricos para impedir que los menores de edad puedan acceder a esas plataformas. Bueno, creo que un denominador común es esto del Registro Nacional de Autoexclusión Voluntaria, al que puedan acceder personalmente, incluso también a petición de las familias. Hay algunos denominadores comunes, pero creo que se agregan algunos ingredientes más y enriquece el debate, ¿no? De cara... Pero bueno, es el diálogo de siempre, es la recaudación también. Sí. ¿No? Claro. Porque eso forma parte también... A ver, ¿cómo se regula para que no caiga en una adicción ni en los usuarios incorrectos? Pero Lotería Nacional es recaudación nacional, por ejemplo. Entonces, todo lo que tiene que ver con eso... Y todas las loterías provinciales también tienen justamente sus... Por eso las provincias tienen y todos los temas que hubo... Ya esta discusión se dio con los bingos, ¿se acuerdan? Que si estaban en provincia, que si está el casino que flota, para quién es la recaudación. Por eso... no es un tema antes llamado... Sí, hay un interés de lucro de una parte, del Estado, también de agentes privados, pero del otro lado la contracara, y en medio de esta crisis más aún, es, bueno, una generación de zombies, ¿no? Muchos de ellos adolescentes alienados, perdiendo plata, también con consecuencias a nivel psicológico y emocional, digo, desconexión de la realidad, apatía, perjuicios económicos. El otro día que hablábamos de los influencers, cuando el influencer te da un código para que juegues en X plataforma online, de lo que si vos entras con el código, hay cierto porcentaje que se lo lleva a la persona que hace la publicidad. Bueno, de hecho, tanto el proyecto de Maximiliano Ferraro como también el proyecto del PRO, creo que de Silvana Giudici, establece la prohibición de que los referentes de la cultura, del deporte, del entretenimiento sean propagadores de este tipo de las camisetas de plataformas online. Bueno, también se elimina la posibilidad de que los clubes de fútbol puedan vestir en su indumentaria y en la cartelería de los estadios de fútbol, incluir publicidad asociada
a las ciberapuestas o a las puestas en general. Así que bueno, ojalá que siga enriqueciéndose el debate. Hay muchos elementos que son alentadores, ¿no?, de cara a este debate. Son 18 proyectos en total. Yo tuve la oportunidad de hablar hace unos días con Mónica Frade, que es la presidenta de la comisión cabecera, la de prevención de adicciones, y ella me contaba que son 18 los proyectos en vistas. Se va a trabajar en una síntesis después de este encuentro. Digamos, el tema va a ir a asesores, se va a buscar una síntesis entre los 18, pero el proyecto ordenador, el que se va a tomar como eje, es el de Maximiliano Ferraro, por ser el más completo, ¿no?, según palabras de ella misma. Claro, en total son 29, si 29. Se suman los 11, los 11 del Senado. Claro, por eso decía, claro, y son 18 sobre los que se está trabajando. Veamos entonces, el 14 de mayo, aquí arrancó el debate en diputados, en la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. En definitiva, van avanzando ahora. Hablan de 7 de cada 100 personas tienen problemas con ludopatía. También entre todas las cosas que circularon durante estas reuniones, hubo 3 reuniones más, 2 a modo de plenario, entonces justamente. Y me parece que veamos algunos datos más. 3 de cada 10 personas en el país conoce a alguna persona de su entorno social que está siendo afectado por la ludopatía. Ese es uno de los datos que han circulado durante todo este debate. Y el porcentaje sube al 16% cuando hablamos de niños y adolescentes. 39% habla de establecer una prohibición y 38% habla de regular. Estos son una encuesta que hizo Opina Argentina sobre justamente para ver alternativas que haya sobre estos temas, que realmente, bueno, la verdad es que hay 14 provincias en la actualidad que regulan el juego online, o sea que no es una cosa descabellada avanzar en una legislación sobre el tema. Y entre los que estuvieron durante todas estas reuniones, estos debates que hubo, estuvo un funcionario actual, el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, que fue diputado nacional, Gabriel Rayda. Y él hablaba de una pandemia silenciosa y decía que hay 11,4 millones de argentinos registrados en casinos virtuales, nada menos. Así que, bueno, es un porcentaje. Es que con la proliferación de billeteras virtuales y los menores de edad, claro, falsean o se crean cuentas falsas o acceden con las tarjetas de crédito de sus padres, bueno, pueden acceder a estas plataformas que están en las billeteras virtuales y con eso, bueno, acceden a un mundo que es peligroso, ¿no? Sobre todo a la edad que tienen, que es un momento muy vulnerable donde se está forjando su carácter y ya encuentran una salida fácil por la caneleta del vicio a muy temprana edad. Por eso, bueno, es una pandemia silenciosa, decía el funcionario porteño Rayda, me parece una buena definición, ¿no? Es una mancha venenosa que va creciendo, una mancha de aceite, ¿no?, que va creciendo día a día. Y a propósito de lo que decís, justamente los diputados que están trabajando en este tema se reunieron recientemente con agentes de Mercado Libre y les habían dicho que habían bloqueado 12.000 jóvenes que intentaron mandar dinero a apuestas online. Justamente están trabajando en ese tema, por eso es el sentido que tiene que estar también la Comisión de Informática también. En los debates acá, por ejemplo, hubo recuerdo que Víctor Lupo, que es dirigente del Movimiento Social del Deporte, le decía, por ejemplo, que hay apuestas hasta, por ejemplo, en el bar. Y echaba una advertencia sobre la duración. Vieron que cuando hay una jugada determinada y que tardan en resolver el tema, durante dentro de ese largo lapso, o que parece más largo de lo que es en realidad, crecían exponencienmente las apuestas, porque están resolviéndose así, de manera online, penal, por ejemplo. A ver si es o no tal cosa. En definitiva, bueno, esto es un tema que en definitiva va a ser... Te agrego un dato cortito también. Hay mucha preocupación por el rol que tienen intermediarios adultos, porque bueno, si bien hay jóvenes que logran sortear los obstáculos para poder acceder por su propia cuenta, muchos no pueden, entonces acceden a intermediarios adultos que cobran una comisión a cambio de ofrecer sus datos para que puedan acceder a este mundo que es ilegal, ¿no?, para los adolescentes. Así que bueno, todo este combo, ¿no?, de acceso fácil a plataformas electrónicas sumado a los influencers, también esos gurúes o sherpas que ofrecen promesas de dinero fácil,
a través de, bueno, de falsas promesas, como decíamos. Eso genera una tormenta perfecta para que este fenómeno tan preocupante que se da a nivel global, pero en la Argentina en particular, con la crisis que estamos viendo, bueno, se esté multiplicando. Así que, bueno, hay que seguir de cerca este tema. Veamos entonces lo que decía el diputado Rolando Iparraguirre, Rogelio. Iparraguirre, quien es vicepresidente segundo de la Comisión de Adicciones. Se está haciendo un gran trabajo, debo decir, la presidenta de la Comisión de Adicciones, la diputada Mónica Frade, viene haciendo un muy buen trabajo con una gran amplitud para contemplar a todos y para entender que todos tienen para hacer aportes valiosos en un tema que es de los poquitos que nos está permitiendo, por ahora al menos, surfear la grieta, donde hay una genuina preocupación de parte de todos los bloques, diría sin distinción de color político, en torno a este flagelo, a esta pandemia silenciosa, le llamaban algunos, de silenciosa ya no tiene nada. Lo que hay en principio son grandes consensos para abordar por lo menos 5 cuestiones. Usted las mencionó recién. Una es todo lo que tiene que ver con la generación de un programa de formación, prevención, sensibilización, capacitación. Otra es generar toda una serie de obligaciones a las agencias de juego online que tienen que ver con el reconocimiento facial, que tienen que ver con la duración online, que tiene que ver con la prohibición de bonos de bienvenida, que tiene que ver con el bloqueo de cuentas asociadas a jubilaciones, asignación universal, progresar, potenciar trabajo y el resto de los programas sociales. Otro capítulo que tiene que ver con sanciones, un capítulo penal incluso, porque recordemos que hay un universo que es el de las ilegales, que no son las .bet, que es donde aparentemente, según los distintos estudios que se han hecho, entre el 65 y el 75% de los menores de edad juegan en las ilegales. Entonces es un 301 bis del Código Penal para darle especificidad a la tipificación del delito en lo que hace a juego online, aumentar la mínima a 4 años para que no sea cancelable, y a su vez en el Código de Proceso Penal brindarle a jueces y fiscales el proceso para que puedan ordenarle al ENACOM, que es el único organismo de la nación que puede dar de baja dominios en la República Argentina, porque recordemos que todas estas empresas ilegales tienen sus IP, sus dominios en paraísos fiscales, en Curazao, en Malta, en Islas Vírgenes. El único que puede proceder en la baja de esos dominios en la Argentina es el ENACOM. Y veíamos lo que decía el diputado Rogelio Iparraguirre, quien es autor de la frase: no hay actividad que crezca el 150% anual como crece el juego. Justamente, así que lo que da un poco un dato saliente de lo que es la magnitud de este tema del que estamos hablando. Bueno, vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Al joven le cuento que hay muchos caminos, pero solo uno que te lleva lejos. El de tu conducta, ser luchador y honesto. Y elegido el sueño, buscar tu sendero. Y en ese camino, si caminas recto, hallarás la viña que te da la vida. Del sueño hecho vino, beberán tus nietos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Y seguimos con más plenario y para el miércoles que viene entonces están previstas 2 sesiones
oficializadas una sola, que es la de las 11 de la mañana, para tratar los mismos temas que estaban previstos para de la semana pasada, la que había fracasado, más la cuestión de la educación obligatoria como servicio estratégico esencial. Esos son los temas, pero para la de las 14 hay pedida una sesión que todavía no ha sido oficializada, que es por parte del radicalismo, Dani Atabela y otros legisladores, que es sobre el tema del presupuesto universitario. ¿De eso nos vas a hablar, Seba? Sí, exactamente. Bueno, tenemos esta convocatoria sesión que todavía no fue oficializada. Es una convocatoria a cargo de la UCR. Veremos, porque están en una negociación, es un tema que está en vilo y mientras estamos hablando se están desarrollando estas conversaciones. Yo creo, es una intuición, pero entiendo que no están dadas las condiciones para dar esta sesión, sobre todo porque tenemos otras dos. Uno entiende que la convocatoria madre, decías vos, bueno, esa se va a desarrollar porque además es la que está, digamos, haciendo una línea del tiempo, es la que está primero. Y la del jueves está separada por un día, o sea que tiene chances también, sobre todo porque está la correlación de fuerzas para que así sea. Esta quedó como jamón del medio en el sándwich y veremos qué es lo que sucede. Pero bueno, hablamos entonces del tema del presupuesto para las universidades nacionales, que es un tema que fue muy manoseado durante la primera mitad del año, especialmente por el radicalismo, que tomó este tema allá por marzo, más o menos, cuando estaba empezando el cuatrimestre y estaba bajo amenaza el inicio del ciclo lectivo en las universidades nacionales, que no tenían los recursos ni siquiera para costear cuestiones tan elementales como, no sé, por ejemplo, las facturas de luz y gas en las instalaciones, tampoco para el pago de sueldos, que además llevan muchos meses de atraso. En ese contexto fue creciendo, se generó un caldo de cultivo que eclosionó y se visibilizó mucho el 23 de abril, cuando se convocó a la Marcha Nacional Universitaria. Bueno, ahí la UCR, que tiene una tradición vinculado a la comunidad académica, tenemos la reforma del año 13, si no me equivoco, la reforma, bueno, no importa, la reforma educativa 18. Del año 18, ahí va. Perdón la imprecisión histórica, pero bueno, tiene una vinculación histórica y bastante consolidada con la cuestión académica y universitaria. Así que bueno, tomó el tema, prometió que lo iba a impulsar en comisiones. En el medio hubo un intento de convocatoria, una sesión de Unión por la Patria, que también está bastante encima del tema, para el día siguiente a esa marcha nacional universitaria, pero la UCR, para no hacer olas en medio de la negociación que en ese momento llevaba adelante el gobierno nacional con el Consejo Interuniversitario Nacional, decidió retirar esa convocatoria, dejó las sillas vacías. Claramente Unión por la Patria y sus aliados circunstanciales no llegaron al número de 129, se cayó, pero después, bueno, el tema quedó pendiente. Hubo algunos desembolsos parciales del gobierno que descomprimieron sobre todo la situación de los gastos de funcionamiento, pero quedó pendiente la resolución del tema de fondo, porque se trata de fondos para, digamos, para correr el arco unos meses, pero no resuelven con un mecanismo que sea de tipo automático, ¿no? Que se puedan actualizar las partidas de forma automática. Entonces la UCR siguió insistiendo con el tema. Primero había llamado una sesión el 21 de mayo, la volvió a retirar, después dijo que iba a convocar a una sesión. En el medio se logró dictaminar este tema, después vamos a hablar uno por uno cuáles fueron los dictámenes que se aprobaron, pero convocó una sesión para el mes de, como decíamos, de julio. No convocó, perdón, dijo que iba a convocar, sí. Después dio marcha atrás, dijo que el tema pasaba a agosto. Bueno, todo esto para no enturbiar ni ensuciar las discusiones que se estaban dando por la ley bases, pero después el tema pasó de largo y terminó claramente, digamos, sepultándose debajo de otras cuestiones que fueron copando la agenda pública. Ahora el tema volvió a ponerse sobre el tapete a la luz de, bueno, de lo que se está gestando, que es un nuevo paro nacional. Está habiendo un conflicto en ascenso en las universidades de todo el país por la cuestión salarial, sobre todo. Hoy hay paro nacional. Sí. O sea, se está generando una nube de mucha preocupación y bueno, y está en vilo claramente
el recomienzo de las clases en este segundo semestre en muchas casas de estudios del país, y por eso volvió a tomar el tema la UCR. Después Unión por la Patria también es un bloque que está muy encima de esos temas, pero quizás tiene este mote de ser la mancha venenosa, o nadie quiere quedar pegado al kirchnerismo. Entonces la estrategia que tomó astutamente Germán Martínez es esperar que los bloques dialoguistas sean los que pidan sesiones con este tema, y ellos ponen el número, que es la minoría más intensa, la minoría más numerosa, con 99 integrantes, y eso es lo que estaría por suceder si se concatenaran los factores esta semana. Pero bueno, es una sesión que está en duda por los motivos que describimos anteriormente. Vamos entonces a la descripción uno por uno de los dictámenes. En pantalla tenemos en esta primera placa el dictamen de Unión por la Patria, que establece, como decíamos, un mecanismo de actualización. Primero, una recomposición respecto del presupuesto que tendría que tener de acuerdo a la inflación del año 2024, y a partir de esa base una indexación tomando un coeficiente que combina tres cuestiones. Una creo que es la inflación, otra es las tarifas de servicios públicos y otra es la variación del dólar. Claro. Ya vamos a ver que el dictamen de la UCR es bastante parecido, también toma ese mismo modelo, pero este dictamen de Unión por la Patria va un poquito más a fondo, porque también establece una declaración para una obligación, digamos, del Estado Nacional, del Poder Ejecutivo, de actualizar las partidas vinculadas a la actualización de salarios docentes y no docentes, y también establece partidas para... volvamos a la placa, esta placa exactamente, la que tenemos en pantalla, para la actualización de las partidas para ciencia y tecnología, institutos tecnológicos, proyectos especiales y también extensión universitaria, y también establece la recomposición de las becas Progresar, que quedaron bastante atrasadas en monto, y también una expansión del universo de beneficiarios. Seguimos a la siguiente placa con el dictamen de la UCR, de la Unión Cívica Radical, junto con Encuentro Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal, que obtuvo en el plenario de comisiones 21 firmas, o sea que es el segundo dictamen, el dictamen de minoría, que recupera la inflación del año 2023, y para el 2024 establece este mecanismo de actualización bimestral, tomando un 50% de ponderación respecto de la variación salarial, un 25% de la variación del dólar, y por último un 25% por la evolución de las tarifas de servicios públicos. Y también establece una modificación de un artículo de la Ley de Educación para obligar a la Auditoría General de la Nación a realizar auditorías sobre las erogaciones del Congreso en esta materia. Después tenemos otros dos dictámenes más, un dictamen de rechazo de la Libertad Avanza y el PRO, y un dictamen del Frente de Izquierda que es todavía más oneroso y genera mayor costo fiscal. Así que, en resumidas cuentas, esas son las coordenadas del debate que se va a estar desarrollando si es que esto ocurre esta semana, esa sesión que es el jamón del medio en el sándwich que va a hacer esta semana la Cámara de Diputados. Pobre jamoncito. Sí, lo que se me ocurrió. Ahora, esto del agregado de la esencialidad educativa para la sesión, digamos, la única convocada, ¿eso a quién apelaría? ¿Para quién sería? ¿A quién quiere conquistar con eso? Porque son ellos... venía por el lado del PRO, ¿o no? Yo creo que a sus propios. A los propios. A los propios. No suma nada ahí, digamos, ¿no? Me parece que no. Porque... Sí, no, es un reclamo, es una reivindicación que vienen haciendo todos los bloques que forman parte de la Alianza Juntos por el Cambio. Algunos siguen utilizando ese nombre, otros no. Pero digo, la UCR, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, son sectores, y el PRO claramente, son sectores que vienen empujando esta agenda. Y es un guiño hacia estos sectores, pero no creo que con eso solo logren desactivar las propuestas de sesiones de estos bloques. Y está para el día siguiente prevista o pedida por lo menos, la verdad que prevista, veremos si así sucede, pedida esa sesión para las 10 de la mañana del día siguiente, del jueves que viene, para tratar el tema del DNU 656, que tiene que ver con los fondos reservados de la CIDE. Y hablando de DNU, hay que hablar entonces del presidente de la comisión de DNU, la comisión de trámite legislativo, Juan Carlos Pagotto, que estuvo en el programa Parlamentarias, y esto decía.
de decretos sin tratar, que tienen efecto jurídico. Al día de hoy estamos recibiendo oficios de tribunales que nos piden informes sobre los DNU, porque lo que la gente tiene que entender, y los muchachos que por ahí se apasionan en un discurso panfletario, tienen que entender que esos DNU han creado efectos jurídicos y han intervenido en las relaciones muchas veces contractuales. Por ejemplo, el de Vicentín, que después se dejó sin efecto y después tuvo que hacerse un concurso. Fue un lío que es público y notorio. Bueno, eso causó su efecto jurídico. Los 2 años de encierro en la pandemia crearon efectos jurídicos. Es más, crearon efectos penales. Entonces, todos los DNU son importantes y todos se van tratando. Prácticamente ya nos quedan, creo que 25, 30 decretos de Javier Milei, y lo demás lo hemos tratado todo. El tema de la CIDE es un tema que se utiliza de una manera mimética y olvidando lo que dice la Ley Nacional de Seguridad sobre que no se puede tratar públicamente el destino de los fondos reservados. Esto lo dice la ley. Cuando yo vine al Senado ya estaba hecha la ley. Todo país civilizado del mundo tiene ese tipo de cuestiones, no pueden debatirse públicamente. Yo no tengo, y si lo digo siempre, no tengo problema en discutir lo que sea con el que sea, siempre que sea en un marco de respeto y razonabilidad. Ahora, si vamos a poner por encima de los intereses de la nación, los intereses partidarios, entonces estamos partiendo de un mal trabajo legislativo. Y ahí escuchábamos al diputado Juan Carlos Pagotto, quien es presidente de la Comisión de Trámite Legislativo, la Comisión Bicameral. Justamente una comisión que es muy activa, que trabaja mucho justamente a instancias de todos los sectores para la presión opositora para avanzar con el análisis de los decretos de necesidad de urgencia. Veremos qué termina sucediendo el próximo jueves en esa reunión en la que a priori los números pueden llegar a dar, pero yo me pregunto de todas maneras, en esa sesión que arranca a las 11 de la mañana del miércoles que viene y que estaba prevista originalmente entre más de 20 horas, pongámosle así, o sea, ¿ustedes ven la posibilidad de que pueda llegar a desarrollarse una sesión al día siguiente, a continuación de esa? No sé qué resto de energía queda. También es posible que haya una reprogramación, ¿no? Que ha pasado en reiteradas oportunidades que se convocaba a las 11 y terminaba empezando, no sé, a las 14 horas. Eso le daría un resto más a los diputados para descansar, recargar baterías para empezar a Pero bueno, es el momento político, ¿no? De la oposición de presionar con eso, ¿no? Ya ya se pasaron los 10 días, el dictamen no está. Claro. Bueno, es una jugada similar a lo que hubo con el anterior DNU, que es de la polémica. Entonces, bueno, hay que ver. Por ahí tienen ganas. Claro, ¿por qué se convoca para el ganas, Es la oportunidad. Es la oportunidad, vamos a ver. ¿Por qué se convoca para el jueves? Porque es el primer día hábil a partir del cual las cámaras están habilitadas, tienen luz verde para poder datar DNU, porque tienen que pasar 10 días desde el día de la publicación del boletín oficial hasta, hasta que pueda datarse en las cámaras. Si no hubo una previa declaración de validez o invalidez de parte de la bicameral en ese transcurso, entonces las cámaras pueden abocarse al tratamiento expreso en las cámaras. Por eso están convocando para el jueves con la idea de meter presión y ver si consiguen algo, ya sea instalar este tema en la agenda pública, más allá de si consiguen o no consiguen los votos, o ver si pueden arreglar alguna otra cuestión que pueda estar pasándonos por alto, ¿no? Porque, por ejemplo, el bloque Encuentro Federal tiene sus reclamos de integración en la Comisión Bicameral de Inteligencia. Están los lugares de la auditoría, que también se estaba previsto que en algún momento se tratara en la sesión pasada. Ahora exactamente, bueno, el radicalismo empuja la candidatura de Mario Neri, que no está todavía asegurado, depende de determinadas sumas y restas. El oficialismo tiene también una voz importante en esa discusión. Así que bueno, hay otras cuestiones que se están tejiendo entre telones, tras bambalinas, que todavía no tenemos una dimensión cabal de cuál es el tenor y cuáles son los términos de esas discusiones, pero no todo se reduce a las sumas y restas del quórum. Pero en principio, bien lo decías vos, José, sí, efectivamente los mismos sectores que convocaron a esa reunión en el recinto
apoyaran justamente el quórum, habría número suficiente para poder sesionar. Tengamos en cuenta que el bloque más numeroso es Unión por la Patria, que tiene 99 integrantes y no va a dudar un segundo en aportar el número para que el quórum suceda. Tenemos a los 16 integrantes de Encuentro Federal, que es el bloque que preside Miguel Pichetto, que hasta la semana pasada denominábamos Hacemos Coalición Federal. La Coalición Cívica, que es una suerte de primo menor de este bloque, y claramente el Frente de Izquierda también aportaría, porque es un tema en el que ha manifestado su alto grado de preocupación. Lo insólito es que la UCR también emitió un comunicado expresando su preocupación. De hecho, habló de una inconstitucionalidad, porque toda la discusión sobre gastos reservados de inteligencia tiene que pasar, porque así lo establece el artículo 99 de la Constitución Nacional, si no me equivoco. Esa discusión sobre gastos reservados de inteligencia tiene que pasar necesariamente e ineludiblemente por el Congreso Nacional. Consideran que hay una violación de la división de poderes, pero no está muy claro, aparentemente, a excepción de los 7 diputados díscolos que firmaron este pedido de convocatoria. Pareciera que el resto no estaría jugando en tándem con el resto de la oposición, que estarían, digamos, para no seguir tensando la relación ya complicada de por sí que tienen con el oficialismo. Así que, bueno, una contradicción más, ¿no?, en la UCR, que, bueno, firma un comunicado con una crítica muy sugestiva y muy elocuente sobre esta ampliación del presupuesto en 100.000 millones de pesos para financiar gastos reservados de la CIDE, pero después no colabora con la estrategia de la oposición para poder voltear en el recinto este decreto de necesidad urgente 656 del 2024. Algunos sostienen que en realidad debería pasar por la Comisión de Control de los Servicios de Inteligencia. Pero ese tema porque se trata de conformar. Bueno, que todavía no se ha conformado. Entonces es el cuento de nunca acabar. A lo mejor no se conforma por eso, puede llegar a ser. A lo mejor. Puede llegar a ser. Puede ser. Sí, yo creo pero que eso decís vos. Se conformarían con que se termine de conformar, esta frenada en este momento, esa integración, donde hay algunas desavenencias sobre quiénes tienen que ser los integrantes y quién tiene que presidirla también. Y una vez que esto se conforme, bueno, tiene de hecho la potestad, hay una ley que justamente le da la potestad a esa comisión bicameral de inteligencia de controlar, supervisar y autorizar o desautorizar todos los gastos vinculados a la inteligencia. Así que eso le da a la derecha, si se quiere, a la UCR, pero claro, como no está en funcionamiento esa bicameral, bueno, hay otros mecanismos institucionales para poder cuestionar e incluso voltear, ¿no?, ese decreto de necesidad de urgencia. Mañana a las 18:30 hay una reunión de bloque de la Unión Cívica Radical y ahí van a analizar qué hacer al día siguiente y qué hacer al otro día. Justamente algunas fuentes radicales hablaban de que podrían llegar a aportar para esa sesión del jueves, esa eventual sesión del jueves, 22 diputados. Así que nada menos, o sea, más que esos 7 que habían firmado, pero bueno. Oficialmente no está nada resuelto. Mañana martes va a haber eso un guardaría bastante más coherencia con la expresión espontánea, ¿no?, que habían tenido y genuina cuando se publicó en el boletín oficial esta expansión del gasto que muchos sostienen que sería para financiar, bueno, actividades no declaradas de espionaje. Y lo que pasa es lo que dice la oposición. Es para eso, en realidad. Los fondos reservados para la CIDE son teóricamente para eso. Lo que pasa es que estaría aumentando en 3000% el presupuesto. No guarda proporcionalidad entre medios utilizados y fines buscados. Es uno de los, por ejemplo, en el proyecto de la coalición cívica, ese es un poco los términos del cuestionamiento. Estaría aumentando un 270% del presupuesto en general para la Secretaría de Inteligencia del Estado, y el 75% de esos gastos, de ese financiamiento, sería para gastos reservados y solamente un 25% para el resto de los gastos. Eso es lo que llama más la atención de esta medida. Así es. Algunos dicen también que son 72.000 jubilaciones mínimas. Que dicen, pero esa, bueno, de todas maneras, hay algunos inclusive de los bloques que se oponen que por ejemplo, en el caso de Miguel Pichetto, tengo entendido que no está muy de acuerdo con el tema de objetar el tema del
que tenga un buen porcentaje de fondos reservados este sector. Veremos en definitiva lo que termina sucediendo para ese día. Terminamos con el repaso un poco de lo que va a ser la jornada de mañana. Bueno, están también previstas, va a haber un plenario de legislación penal, familias, presupuesto y hacienda. Todos van a analizar el tema del régimen penal juvenil, o sea que tenemos entonces ficha limpia, ludopatía, régimen penal juvenil y legislación del trabajo. Y legislación del trabajo son mañana esos temas que... van a ir los diputados de una convención. Es una maratón. Martes maratónico y de temas muy importantes. Eso obviamente, en lo formal, y en lo informal se va a estar discutiendo sobre el tema de las sesiones. Obviamente, todo claro. cruzado todo el tiempo. Y se está analizando ahora. Y el jueves la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que va a analizar el tema del viaje, la excursión a Ezeiza. Llegamos al final de esta edición. Daniela, muchas gracias. A ustedes. Gracias, Sebas. Gracias a vos, José, a Dani. Bueno, y con ustedes nos volvemos a ver mañana a partir de las 15. Ahora lo dejamos en la continuidad informativa de TV con Amanda Alma, Fernando Fracchelli y su equipo de Pasos Perdidos. Hasta mañana.